Hola, mi nombre es César López y este es mi proyecto de física del tercer parcial. ¿En qué se basa mi proyecto? Mi proyecto se basa en que voy a representar la primera ley de Newton. Para saber pero primero, ¿qué es la primera ley de Newton? La primera ley de Newton, o también conocido que es como un principio de inercia, es que todas las fuerzas deben ser equivalentes a cero y que también el cuerpo tiene que estar en equilibrio. ¿Y cómo voy a representar esto en mi maqueta? Aquí usé espumafón, esos son los materiales que usé para hacer la maqueta, que es una base de espumafón, tablas de madera, canicas para representar el peso y dos cuerdas para representar las tensiones. Y ahora voy a explicar cómo funciona mi maqueta. Mi maqueta se basa en explicar cómo sacar el valor de las tensiones para así demostrar que las fuerzas equivalen a cero. Por ejemplo, aquí estoy usando un peso de 20 kilogramos, acá estoy usando un ángulo de 30 grados y acá estoy usando un ángulo de 60 grados. Para comenzar a realizar el ejercicio de la primera ley de Newton, nos está pidiendo calcular el valor de las tensiones. Aquí podemos ver que esta es la tensión 2 y esta es la tensión 1. La tensión 2 tiene un ángulo de 30 grados y la tensión 1 tiene un ángulo de 60 grados. Y el peso que tiene 20 kilogramos. Lo primero que vamos a buscar son las fuerzas en el eje X. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje X? Como aquí está elaborado en la gráfica, tenemos la tensión 2, la tensión 1, el ángulo de 30 grados, de 60 y el restante que es de 100 grados. Y acá está el peso colgando. Las fuerzas en X que equivalen a 0 son tensión 1 en X y tensión 2 en X. ¿Por qué? Porque hacemos un diagrama de cuerpo libre y como la tensión está inclinada, se divide en dos partes, en tensión 1X y en tensión 2X. Para seguir realizando el ejercicio tenemos que utilizar las funciones trigonométricas. Como tenemos el ángulo de 60 grados, tenemos que ponerle el coseno y para y sería el seno. Entonces, para la tensión 1 sería el coseno de 60 y para la tensión 2 sería el coseno de 30. Entonces despejamos y nos quedaría que tensión 1 es igual a tensión 2 por coseno de 30 dividido para coseno de 60. Este resultado nos da a que tensión 1 es igual a 1,732 por tensión 2, que esta sería la primera ecuación que nos queda. Y hasta ahí nos quedamos con las fuerzas en X. Ahora voy a explicar las fuerzas en Y. En las fuerzas en Y está la tensión 1Y y la tensión 2Y, que también se la divide en dos partes porque está inclinada. También tenemos el peso, que es 20 kilogramos. Y la tensión 2Y y el peso están en negativo. Como ya había mencionado anteriormente, como en el eje X usamos coseno, ahora en el eje Y tenemos que usar el seno de 60 y el seno de 30. Entonces, para tensión 1 sería seno de 60 más tensión 2 por seno de 30, menos el peso que se saca multiplicando la masa que nos dan, que es 20 kilogramos, por la gravedad, que es 9,81. Y como la primera ley dice, todas las fuerzas deben ser equivalentes a cero. Después de resolver las multiplicaciones, nos queda que 1,732 es T2, como ya habíamos sacado aquí, porque nos pone que tensión 1 es 1,732 T2 y lo multiplicamos por el seno de 60, que es 0,856. Después multiplicamos T2 por 0,5 y como ya sacamos el peso, que es 44,5 por la multiplicación de 20 por 9,81, nos queda que, y después de hacer la multiplicación de 1,732 tensión 2 por 0,856, que es el seno de 60, nos queda 1,5 tensión 2 más 0,5 tensión 2.
Como tienen las mismas variables, estas se pueden sumar y nos queda 2T2. 2T2 es igual a 44,5, que es el peso. Para calcular la tensión 2 tenemos que despejarla. Entonces T2 es igual a 44,5 dividido para 2. ¿Por qué? Porque aquí está multiplicando y pasa al otro lado a dividirse. Haciendo la división nos queda que tensión 2 es igual a 22,25 newtons. Y para finalizar la primera ecuación que nos quedó inconclusa, tenemos que poner el valor que nos salió en T2, lo tenemos que reemplazarlo y multiplicar tensión 1, que es igual a 1,732, antes que era multiplicado por T2. Ahora, como ya tenemos el valor de T2, lo podemos reemplazar y nos queda tensión 1 igual a 1,732 por 22,25, que es igual a 38,537 newtons. Y así realizamos lo que nos pide el ejercicio, que es sacar el valor de las tensiones. Ya.